Amados hermanos y hermanas, les saluda el pastor Antonio Arroyo de la Iglesia Bíblica Buenas Nuevas. Yo le voy a compartir la poderosa y siempre bendita palabra de Dios. Hoy continuaremos con esta serie titulada Espiritualidad Cuántica. Y hoy aprenderemos que el Espíritu Santo es la fuente de poder cuántico. Debemos recordar que la física cuántica es el estudio de cosas tan pequeñas que no la podemos ver. No obstante, todo lo que vemos es hecho por estas partículas subatómicas. Por eso, ahora podemos entender mucho mejor lo que está escrito en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 3, que dice así: por la fe entendemos que haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Se lo voy a repetir: lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Eso es fe cuántica. Si llegamos a comprender esto y cómo opera la realidad espiritual, comenzaremos a fluir en los dones y en el poder de Dios. Hemos dicho que el Espíritu Santo es la fuente de poder cuántico. Recordemos cómo apareció el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, casado con una mujer llamada Elizabeth, quien era estéril. Ambos eran ya ancianos. Eran justos, fieles y obedientes a los mandamientos del Señor. Cierto día, como era de costumbre entre los sacerdotes, le tocó por sorteo entrar en el santuario del Señor y quemar el incienso. Y fuera del templo había una multitud orando por el perdón de Dios, ¿no? Por la expiación de sus pecados. Es ahí cuando el ángel Gabriel se le aparece y le anuncia el nacimiento de Juan el Bautista, quien es lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Zacarías, ante tal revelación, se quedó mudo por su incredulidad hasta el nacimiento de su hijo. También vemos que el ángel Gabriel visitó a una mujer judía, una mujer justa, llamada María, y la bendijo, diciéndole que iba a ser la madre de Dios, la madre del Hijo de Dios, ¿no? María preguntó: ¿cómo será esto posible? Porque soy virgen. Y el ángel Gabriel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y así fue como nació el Mesías, el Salvador del mundo, Jesucristo. Debemos aprender lo siguiente: la palabra poder en griego es dunamis, que significa fuerza, poder y capacidad para hacer milagros y potencia. Por eso el Espíritu Santo es la fuente de poder cuántico de Dios, porque el Espíritu Santo es invisible ante nuestros ojos físicos, pero sí podemos ver su manifestación. Un ejemplo práctico para entender esto son las fuentes de poder de las computadoras de escritorio. Tienen una función principal dentro de la PC, porque convierten la corriente alterna que ingresa por los tomacorrientes a corriente continua. Y por esta energía es la que se distribuye por todos los circuitos y componentes de la PC, llámese procesador, tarjeta gráfica, memorias, ventiladores, monitor, parlantes, teclado, etcétera, etcétera, para que funcione adecuadamente. Así también el Espíritu Santo opera como una fuente de poder de lo alto y llena a los hombres y mujeres de Dios con su poder. Esa energía poderosa hace posible que los milagros ocurran. El apóstol Pablo enseñó en 1 Corintios 3:16: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en nosotros? Hermanos, el Espíritu Santo ha venido a morar en nosotros como una fuente de poder cuántico. Juan el Bautista anunciaba la presencia del Espíritu Santo en las vidas de todo nacido de nuevo en sus predicaciones. Miren lo que dijo Juan el Bautista en Mateo 3:11. Yo a la verdad bautizo en agua, eso es lo que hacía Juan el Bautista, para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará, escuche bien, en Espíritu Santo y fuego. Él va a bautizar en el Espíritu Santo y fuego. El Espíritu Santo, que es la fuente del poder cuántico, fue quien ungió a Jesús para que como hombre fluyera en el poder de Dios, con señales, milagros y prodigios, tal como está escrito en el libro de Hechos, capítulo 10, del 37 al 38, según la versión La Biblia Viviente. Ustedes saben lo que pasó en toda Judea, comenzando en Galilea, después que Jesús comenzó a predicar su mensaje del bautismo. Y saben cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Esa palabra poder en griego es dunamis. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Debemos entender lo siguiente, que en la historia del jardín del Edén, Dios creó agua para esa tierra seca y la llenó de su espíritu, y esa fue la primera unción.
El aceite es un símbolo líquido y con el Espíritu de Dios combinados es como una fuente y una puente entre el cielo y la tierra. Dios le habló a Moisés y le dijo en el libro de Éxodo 30, del 22 al 25. Habló Jehová a Moisés diciendo: tomarás especies finas, de mirra excelente 500 ciclos, que es decir, 5.7 kilos. De canela aromática la mitad, esto es 250, es decir, 2.9 kilos. De cálamo aromático 250, también 2.9 kilos. De casia 500, ¿no?, que significa 5.7 kilos. Según el ciclo, o mejor dicho, la medida oficial del santuario. Y de aceite de oliva, un hin, que equivale a 3.8 litros. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, un perfume santo, según el arte del perfumador. Ese será el aceite de la unción santa. Esta mezcla de plantas fragantes y especies aromáticas en medidas específicas dadas por Dios constituye el aceite de la santa unción, un perfume santísimo. Con el aceite de la santa unción, es decir, fue ungido, fue derramado sobre el tabernáculo de reunión y todas las cosas santas que estaban dentro de él, al igual que Aarón y sus hijos como sacerdotes del Dios Altísimo. Al ungir el tabernáculo en el desierto, se estableció como un lugar en donde Dios había descendido a la tierra. Igual pasó con el patriarca Jacob, que tuvo un sueño y vio una escalera que llevaba al cielo, donde tuvo un encuentro con el Dios de sus padres. ¿Qué hizo él? Él ungió con aceite de oliva perfumado la piedra sobre la cual durmió y llamó ese lugar casa de Dios y puerta del cielo, dando a entender que en ese lugar la tierra y el cielo eran uno. Más adelante, los sacerdotes que se veían en el templo, los profetas y los reyes, fueron ungidos, fueron consagrados con el aceite de la santa unción. Mas ellos desobedecieron todos los mandamientos de Dios, conduciendo al pueblo santo a la ruina y al exilio. Por lo que el Padre Eterno decidió enviar a Jesucristo, teniendo en cuenta que Cristo, esa palabra Cristo, significa el ungido, el Mesías, el sumo sacerdote santísimo del cielo y la tierra. Y todos aquellos que son sellados por el Espíritu Santo son ungidos, que aman y sirven ¿a quién? Al ungido, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabado sea el nombre de Jesús. En el libro de Efesios, el apóstol Pablo dice en el capítulo 1, del 13 al 14, según la Biblia al día parafraseada: gracias también a lo que Cristo hizo, al ungido, ¿no? Ustedes, los que escucharon la proclamación de las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación y confiaron en Cristo, fueron sellados por el Espíritu Santo que nos había sido prometido. La presencia del Espíritu Santo en nosotros es la garantía divina que nos dará lo que ha prometido. Y su sello en nosotros significa que ya nos ha comprado y garantiza que nos llevará hasta Él. Y este es un motivo más para alabar a nuestro glorioso Dios. Recordemos también lo que Jesús le dijo a sus discípulos antes de ascender al cielo. En el Evangelio de Lucas, capítulo 24, del 44 al 49, dice: y les dijo: estas son las palabras que yo os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario, diga conmigo, era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de los profetas, ¿no? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, les abrió el entendimiento. Miren, hermanos, ahí muchas personas tratan de leer la Biblia, pero no pueden entender. Necesitamos que Dios nos abra el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré, preste atención a esto, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. ¿Hasta cuándo? Hasta que seáis investidos de poder, investidos del dunamis, de esa fuente de poder cuántico desde lo alto. En la fiesta de Pentecostés se cumplió esta promesa del Señor. En Hechos 2, del 1 al 4, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos, en unidad, un mismo sentir, un mismo espíritu, un mismo deseo, un mismo anhelo.
Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, ¿qué pasó con ellos? Llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué manifestación externa hubo? Y hablaron y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. El Espíritu Santo es la fuente de poder cuántico de Dios. Ese poder fue derramado y fue derramado el aceite de la santa unción. El aceite de la santa unción fue derramado, hermanos, y encima fuego. Y por eso los discípulos, como si fuesen lámparas, se encendieron. Por eso que se aparecieron lenguas de fuego sobre ellos. Realmente somos como lámparas y el Espíritu Santo es el que trae el aceite y el fuego para que tengamos luz. Por eso el apóstol Pablo nos exhorta a no apagar el fuego del Espíritu, como está escrito en 1 Tesalonicenses 5:19, según la versión castellano antiguo: no apaguéis el fuego del Espíritu Santo. Debemos mantener ese fuego encendido en nosotros y así, hermanos, estaremos llenos del poder cuántico de Dios, llenos del Espíritu Santo. Después de ser llenos, los discípulos, por el Espíritu Santo, ellos comenzaron a manifestar ese poder cuántico, ese dunamis de Dios. En el capítulo 3 del libro de Hechos nos menciona que Pedro y Juan fueron al templo La Hermosa a orar a la hora de la oración, que eran las 3 de la tarde. En la puerta había un hombre, cojo de nacimiento, que les rogaba que le dieran limosnas. Y Pedro, mirándolo fijamente, le dijo: míranos, ¿no? Dando a entender que la gloria de Dios estaba sobre ellos. Y este hombre estaba atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesucristo y anda. Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó, y este hombre fue sanado y entró al templo por primera vez alabando y glorificando el nombre de Dios. Al enterarse de este milagro, los sacerdotes fariseos y saduceos del templo los metieron presos por un día. Pero 5,000 personas recibieron a Cristo en sus corazones. Aleluya. Pedro, lleno del Espíritu Santo, les predicó sobre Jesús y le dijo: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Al no poder argumentar nada en su contra, los fariseos y los saduceos lo soltaron, mas lo amenazaron de que no hablen más de Jesús. Entonces ellos fueron donde los demás discípulos, contándole todo lo que había pasado, por lo cual ellos decidieron orar, tal como está escrito en el libro de Hechos 4, del 29 al 31, que dice: y ahora, Señor, miren esta oración, ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Llénanos de tu poder para predicar el evangelio de las buenas noticias de Dios. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús, que es la contraseña cuántica. En el nombre de Jesús se hagan milagros, señales y prodigios. Y cuando hubieron orado, el lugar donde estaban congregados tembló, y todos, miren lo que escuche, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Y así fue el comienzo de la iglesia de Cristo, una iglesia que entendió la necesidad vital de ser lleno del Espíritu Santo, la fuente de poder cuántico, el dunamis de Dios. Una iglesia llena de poder. Y miren, esto se confirma en el Hechos 5:12, que dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Hermanos, esta iglesia comenzó a difundir el evangelio de Cristo con grandes señales de poder. El apóstol Pablo nos enseña la importancia de ser lleno del Espíritu Santo. En Hechos 19, del 1 al 6, miren lo que ocurrió. Aconteció que de tanto Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y halló a ciertos discípulos. Habían 12 en realidad. Y les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera sabemos ni hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces le dijo: ¿en qué fueron bautizados? Y dijeron: en el bautismo de Juan, que era el bautismo de agua. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es Jesús el Cristo, Jesús el ungido.
Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Fueron llenos del Espíritu Santo. Ellos entendieron la necesidad de ser llenos. Y es que al ser lleno del Espíritu Santo, manifestamos el poder de Dios. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 1 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, de los temas espirituales. No debemos ignorar lo que Dios ya nos ha dado, ¿no? Aprenda esto. El Espíritu, según la necesidad y la ocasión, manifiesta en nosotros estos 9 dones. ¿Cuáles dones? Miren estos regalos que vienen de Dios. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, dones de sanidades, dones de milagros, don de profecía, dones de discernimiento de espíritus, diversos géneros de lengua e interpretación de lengua. Y todo esto son cosas espirituales. Y no solamente eso, cuando el Espíritu Santo está en nosotros, se manifiesta su fruto en nuestra vida. Como está escrito en Gálatas, capítulo 5, del 22 al 23, que dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley. El Espíritu Santo es la fuente de poder cuántico en nosotros. Y escuche bien esto. Hasta el árbol más seco reverdece cuando es lleno del Espíritu Santo. Lo repito otra vez. Hasta el árbol más seco reverdece cuando es lleno del Espíritu Santo. Por esto y por muchas cosas más, anhelemos en nuestro corazón ser llenos de la fuente cuántica del poder de Dios, quien es el Espíritu Santo en nosotros. No solamente recibimos el Espíritu para volver a la vida de manera espiritual, sino que también Dios ha puesto esta fuente de poder para manifestar su gloria. Si hasta ahora, en este momento que tú me estás escuchando, tal vez estás como esos discípulos que no sabían de la necesidad vital de ser lleno del Espíritu Santo. Yo te invito a hacer una oración conmigo para recibir esa fuente de poder cuántico y se active en ti. Inclina tu rostro, cierra tus ojos, oremos juntos. Bendito Padre que estás en los cielos, te glorificamos y te exaltamos. Venimos ante ti en condición de pecadores, pero que por tu gracia, por tu misericordia, nos has limpiado, Señor. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras rebeliones. Creemos que Jesús es el Hijo del Dios viviente y que Él predicó las buenas nuevas de salvación y predicó la verdad, y por esa verdad fue a la cruz, y en la cruz derramó su sangre, y esa sangre preciosa borró nuestros pecados. Como está escrito, creí, por lo cual hablé. Hoy yo creo en Jesús y confieso con mi boca que Él es mi Señor, mi Salvador, mi Redentor. Gracias, Dios mío, porque ahora soy una nueva criatura y las cosas viejas han pasado y aquí todas son hechas nuevas. Y ahora, por fe, yo recibo al Espíritu Santo en mi vida. Soy una nueva criatura y aquí en adelante manifestaré el fruto y los dones del Espíritu Santo para seguir anunciando las buenas nuevas de Jesús. Gracias, Dios mío, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Amados hermanos, comencemos a predicar el Evangelio con poder, porque el Evangelio no solamente consiste en palabras, sino en poder de Dios. Quiero terminar con este pasaje de la Biblia que está en Efesios capítulo 5, versículo 2, que dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, en ese perfume santísimo. Amados hermanos y hermanas que me están escuchando, les pido una vez más que comente este mensaje en nuestras plataformas de YouTube, de Facebook, que lo compartan con familias que no conocen al Señor y que sigan apoyando económicamente a nuestro ministerio para seguir anunciando las buenas nuevas de Jesucristo. Dios los bendiga ricamente. Nos vemos.